Muy buenas noches, El Salvador. Muy buenas noches, amigos televidentes. Qué gusto volvernos a reencontrar en esta entrevista. 8 en punto. Ya huele a Navidad, ya huele a fin de año y por supuesto nosotros estamos más que contentos que usted nos siga acompañando en las diferentes redes sociales de Canal 33, 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión. Esta noche estaremos conversando con el señor Juan José Martel, destacado analista y por supuesto exdiputado de la Asamblea Legislativa. También el doctor Omar Pastor nos estará acompañando. Ya en segundos se va a incorporar. Conversaremos sobre todos los temas de coyuntura, de actualidad. Hablaremos de juicios de enriquecimiento ilícito, investigaciones en la Fiscalía General de la República, acusaciones graves de algunos magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde han sido receptores de amenazas. El Ejecutivo se desvincula y los invita a presentar pruebas, mientras la Fiscalía abre las correspondientes investigaciones. Presentamos, señores, la pregunta para que usted nos acompañe. Producción dice así: ¿cree usted que es oportuno que los partidos defiendan a políticos cuestionados o que están en proceso de una investigación? Un 8% dice que sí, un 92% que no, de 179 votos. Sin haber iniciado la entrevista, vamos a conversar acerca también de la obligación de los partidos políticos de dar a conocer quiénes son los donantes. Es que yo no sé qué parte no entienden de la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este día era el turno del partido FMLN. ¿Y qué creen usted? No le entregó porque la fotocopiadora se recalentó y no se la pudieron entregar. ¿Qué tal eso? Saludamos a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible el primer segmento de esta, su entrevista, 8 en punto. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista para darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, Juan José Martel, analista político. Señor, un placer, gracias por su tiempo. No a 8 en punto, al pueblo salvadoreño. Es un gusto estar tanto contigo, Sergio, como con todos los televidentes de este programa tan visto a nivel nacional. Muchísimas gracias. En segundos, El Salvador se incorpora el doctor Omar Pastor y queremos disculpar al licenciado Julio Valdivieso, que nos iba a acompañar esta noche acá. Él se disculpó y queremos desearle que todo le salga bien porque ha tenido una recaída en su salud y se encuentra, entiendo, recluido hoy por hoy en un nosocomio de San Salvador para ser atendido. Desde acá un abrazo, licenciado, y que se recupere pronto. Le vamos a plantear más adelante el tradicional collage que hemos articulado con ustedes. Juan José Martel, inicio. Juicios de enriquecimiento ilícito, ya tenemos al primer condenado a 10 años donde se debe de inhibir de poder accesar a cargos públicos. El señor Flores, exdirector del Seguro Social, donde no pudo justificar ingresos de $800,000, etcétera, pero hoy por hoy lo tenemos como el primer condenado de un juicio de enriquecimiento ilícito, una ley de más de 55 años de edad, pero de aquí para adelante nunca se había condenado a nadie en este país por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, una persona fue a la Asamblea Legislativa a solicitar hace 2 semanas un antejuicio contra el señor Fiscal General de la República. ¿Qué tal eso? Yo creo que es un hecho histórico en el país el que por primera vez se da una condena judicial, que es diferente de otro tipo de condenas. Es una condena ya de alguien que ha sido vencido en una primera instancia en un tribunal. Eso es bueno, porque eso significa que ha comenzado a funcionar la institucionalidad de este país. Eso significa de que las cosas están comenzando a mejorar en ese campo y esto hay que verlo como una buena señal. Obviamente, el señor Flores tiene recursos a los que debe o a los que él considerará si recurre o no recurre a ellos. Es un proceso que seguramente va a durar más tiempo,
Pero lo importante es, ha comenzado a funcionar la institucionalidad. En fila hay otros casos. En fila 60 en total, han dicho los magistrados. No, esos todavía no los conocemos. Hay ya judicializados Perfecto. varios casos. Qué bueno que ha comenzado a operar la justicia, porque no basta la condena mediática. En el pasado la condena mediática, que casi no existía, era prácticamente irrelevante para los funcionarios corruptos. Hoy sí ya se preocupan más, pero hoy lo que tenemos ya son las primeras condenas en el campo jurídico. Ahora bien, toda acción genera una reacción. Y en medio de esto, en medio de un clima convulsionado, aparecen amenazas contra la Fiscalía. Correcto. Bienvenido. El doctor Omar Pastor, Omar, que se gusto. incorpora, y en segundo le damos la bienvenida. Y en ese sentido hay amenazas también hacia el fiscal. Hay amenazas hacia otras personas que deben de investigarse. Qué tan ciertas son, qué tantas posibilidades hay. La verdad es que toda acción genera una reacción. Y todo esto que está pasando, que está convulsionando por primera vez la sociedad, y a mi juicio en positivo, va a generar este tipo de situaciones. Yo insisto mucho, Sergio, en que estas cosas las tenemos que ver con madurez, con sentido de país. Creo que todos los salvadoreños estamos aprendiendo. Creo que todos los salvadoreños por primera vez, frente a esta nueva legislación en materia de transparencia, en materia de probidad, que aunque no tenemos nuevas leyes, pero al menos tenemos una ley que después de más de 60 y tantos años ha comenzado a funcionar, yo creo que es bueno. Y veamos esto y todos estos factores como algo positivo. Hay riesgos, pero yo diría el país ha comenzado a transitar un buen camino. Perfecto. Con gusto esta noche también le damos la bienvenida al doctor Omar Pastor. Doctor, muy fino, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos. Encantado. Es un placer estar con ustedes nuevamente, empezando porque se trata del canal 33 y con el buen amigo Martel. Perfecto. Doctor, ya empezamos a darle los primeros pincelazos a un tema del primer persona o exfuncionario público condenado por enriquecimiento ilícito civilmente. Sin embargo, la Fiscalía ya adelantó que ahora va por la vía penal. Estamos hablando del exdirector del Seguro Social, el señor Flores, que no pudo justificar $800,000 aproximadamente. Se inició los embargos correspondientes, se está por aplicar la ley de extinción de dominio. Se le ha hasta este momento inhibido para poder acceder durante 10 años a otro cargo público como pena accesoria de lo principal, que es precisamente la que nosotros anteriormente comentábamos, adicional de pagar en efectivo los $800,000, ya sea en valor pecuniario o, como nosotros decimos, en especies. Su opinión de este primer caso y de los otros que están investigando y de las amenazas contra el señor fiscal general de la República, por favor. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches al pueblo salvadoreño, a mi gente. Les manifiesto lo siguiente. Es brillante el que se estén haciendo este tipo de investigaciones y ojalá estas investigaciones sean parejas. A todo aquel que tenga algo por ahí dudoso, que se le investigue. Por mí, encantado, y sobre todo por mi gente, que es la que ha sufrido las situaciones de que se tomen los dineros del pueblo. Y sí, ya se le suspendió para 10 años, es porque ya hay una condena y es bien elemental lo que estoy diciendo. Así como nos encontramos frente a situaciones bien especiales en las que, y lo voy a tocar ya para ver qué dice mi buen amigo, lo del antejuicio. Sí, lo vamos a abordar en el segundo bloque del general Benítez, correcto. Y no solo del general Benítez, sino que, mira, es que aquí se están cometiendo unos errores,
que, por ejemplo, si se presenta un antejuicio contra un funcionario X, si es, por ejemplo, en el caso del fiscal general de la República, le mandan al fiscal todos los documentos para que él se autoprocese a través del fiscal adjunto. Eso no es así, señores de la Asamblea. Por Dios santo, ¿qué están haciendo? El antejuicio es un instituto que le pertenece a la Asamblea Legislativa y ahí se presenta la demanda, hoy más tratándose de una cuestión tan delicada como se está haciendo con el señor fiscal general de la República. Para bien o para mal. No vamos a decir si está bien o está mal. Pero quien inicia el antejuicio es la Fiscalía. No. Ahí viene el error. La Sala de lo Ahí viene las facultades de la Asamblea Legislativa. De la Asamblea Legislativa. Ese es el punto. Para iniciar el antejuicio Así es el fiscal general. Es que no es una cuestión penal, es un antejuicio y esa es una actividad administrativa de la Asamblea Legislativa, que lo que tiene que hacer, una vez que le presentan la petición de antejuicio, comunicarle al señor fiscal para que éste manifieste, vaya a la Asamblea a manifestar su defensa o aclare la situación. Entonces, cuando eso se da, llaman a la otra parte. ¿Pero quién lo va a acusar al fiscal? Momento. Okay. Es que aquí no estamos acusando a nadie. No, pero debe de haber un proceso de formación de causa, doctor, donde los elementos mínimos para sustentar la participación. Y no el requirente, el que está presentando la petición, es el que acusa. Es el antejuicio. Tiene que llegar el señor fiscal, mis respetos para el señor fiscal, y entonces viene la Asamblea y falla. Una vez que haya determinado si ha lugar o no, si ha lugar, remite a la Cámara Primera de lo Penal. Perfecto. Vamos a hacer una pausa. Producción me la está pidiendo. Regresamos precisamente con este tema y el antejuicio particularmente del general Benítez. Pausa. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Vamos con el antejuicio, ya lo habíamos empezado a dar forma en el primer segmento del general Benítez. Lo interesante de esto, Juan José Martel, doctor, es que inicialmente la comisión dijo, no hay elementos, los testigos que mandamos a llamar, pero en el pleno, ¿qué es lo que sucedió? Y le dejo la pregunta sentada porque les voy a presentar el tradicional collage que articulo noche tras noche con producción sobre precisamente los tópicos que pretendemos desarrollar esta noche, así como los $500,000 que el Ministerio de Educación acaba de pagar a una empresa por un estudio científico profundo para determinar qué escuelas dentro del Redondo Nacional no tienen las condiciones hoy por hoy para impartir esto. Esa no es la noticia. Dios mío. Esa no es la noticia. 550. La noticia es que los técnicos que contrataron se les cayó el pelo. ¿Por qué? De tanta inteligencia que le pusieron a eso. No, y la otra noticia es que no ocuparon la LACAP, señores, para... ¡Ay, El Salvador! Me desplazo. Producción, acompáñeme. Cámara de Comercio alerta ante posible acuerdo viciado de aumento al salario mínimo. Gobierno de Funes pagó $108.5 millones pese a alerta de fallas en la presa El Chaparral. Aquí lo cuestionamos al señor Funes. Mined vale la LACAP y paga $555,000 para saber qué escuelas tienen serios daños. Ay. Ex ministra de Salud admite que recibió sobresueldos. Abogados, sobresueldos de CAPRES pueden constituir delitos penales. Claro que pueden constituir. Condenan a ex cónsul salvadoreño de Las Vegas por permitir desvíos de más de $40,000. Ay, Dios mío. Magistrados prometen lucha anticorrupción. Redes de corrupción atacan a instituciones que los investigan. Expertos, Nicaragua es refugio de funcionarios corruptos. Cualquier similitud es coincidencia. Estados Unidos, Fiscalía, Consorcio piden a la ciudadanía defender la lucha contra la corrupción. Consorcio urge a transparentar finanzas tras caso Funes Brasil.
Ya vamos a abordar ese tema de Overstretch. Gobierno defiende a Funes y a la señora Piñato de señalamientos. Nos incorporamos, señores. Búsqueme, por favor, producción, las noticias sobre el tema de Brasil, Petrobras, Overstretch, porque es importante, se lo vamos a mencionar acá. Voy con usted rápidamente. El antejuicio del señor Benítez, al inicio sí, mejor después ya no, y al final con 43 votos. Así son las cosas en la Asamblea Legislativa. Una cosa es una resolución de una comisión y otra cosa es una resolución del Pleno. Yo tengo entendido que el antejuicio se ha ido reglamentando, al principio no tenía reglamento, poco a poco se ha ido reglamentando en la Asamblea Legislativa y ahora el caso se ventila en primer lugar en una comisión que depura el proceso. Pero quien decide es el Pleno Legislativo y eso es por Constitución y nadie más puede atribuirse esa facultad que es exclusiva de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, una comisión puede dar un dictamen. Ese dictamen puede ser respetado en el Pleno o puede ser modificado. Eso no es la primera vez que sucede en la Asamblea Legislativa. En este caso lo tenemos, es un juicio en el que hubo una decisión de la comisión, pero su resolución final en el Pleno fue por el cabalístico número de 43 votos. Juan José, no nos olvidemos. Se dice que hubo presión, pero que al final las joyas de la corona no es el señor Benítez, son otros funcionarios que hoy por hoy están en el gobierno y que están íntimamente ligados a la venta de armas privativas de la Fuerza Armada. Mira, el problema de venta de armas de la Fuerza Armada es un problema que va más allá del general Benítez. Se han perdido demasiadas armas. Yo recuerdo hace unos meses atrás la explosión de un polvorín en que supuestamente no se perdió nada. Una chispa que voló 3 kilómetros. Una chispa bueno, entonces yo sí creo que estas cosas hay que investigarlas con mucha seriedad. Y es que mira, Sergio, como tú leías este collage que tenemos, y yo me pregunto, ¿y cómo es que se ha permitido tanta corrupción en este país? Dios mío. La corrupción se convirtió en un fenómeno generalizado. Tú lo encuentras en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, en las distintas instituciones del Ministerio Público, en las entidades autónomas. Podemos discutir a dónde había más, a dónde había menos, pero en todas ha habido corrupción. Es decir, la corrupción se convirtió en un problema sistémico, en un problema que se cayó durante años, que nadie decía nada y que muchos medios de comunicación, y hay que decirlo con franqueza, no me refiero al tuyo, callaron, ocultaron esa corrupción. Y después se sienten ofendidos entonces, diciendo lo que uno lo está ensuciando. Y entonces uno pregunta, ¿y cómo es que se creó ese monstruo de la corrupción que prácticamente penetró todas las instituciones públicas? Y me pregunto, ¿y qué intereses se defendían? Porque es muy fácil decir los intereses de los políticos, si eran los políticos. No. ¿Quién corrompió al estamento político? Porque muchas veces cuando uno abre y escarba los grandes casos de corrupción, encuentra intereses económicos. Y no estoy haciendo una acusación generalizada. Aquí hay buenos empresarios, trabajadores, hay emprendedores, hay gente que quiere este país, que está generando empleo, pero también hay malos. Juan José. Y ahí, entonces, ¿qué intereses, Sergio, eran los que estaban detrás de todo esto que se convirtió en un cáncer de todo nuestro estamento público y que ahora de repente sale a flote? Y habría que hacerse la otra pregunta. Hemos visto una corrupción. Ahora sale a flote. Hemos visto una corrupción que hoy por hoy se ha destapado y de verdad que asusta, hasta el demonio se persina en este país. Pero la gran pregunta para usted es, y en el Tribunal Supremo Electoral, todos felices y contentos. Ahí nunca ha habido nada.
Uy. No hay institución, decía Ministerio Público, para no mencionarlas una por una, decía entidades autónomas para no mencionar una por una. Creo que en todas sí se hace, pero también yo sí creo una cosa, Sergio. Tenemos que ser, y la Fiscalía tiene que ser muy responsable. Una cosa es conseguir una condena mediática, que tú la puedes conseguir con cualquier fuente y hasta puedes decir que es anónima. Pero otra cosa es probar en un tribunal esos hechos. Y yo creo que el gran reto que tiene la institucionalidad de este país es lograr, en primer lugar, la judicialización de todos esos procesos. Y en segundo lugar, en los casos que corresponda. Y respetando también el derecho de inocencia, lograr las condenas en aquellos casos que lo ameriten. Ese es el gran reto. Doctor. Mira, Juan José se preguntaba por qué razón hasta ahora. Y es bien simple. Allá con el gobierno de Osorio, Lemus para acá se sacaban la lotería solo determinados personajes y en silencio, que eran los adeptos a determinado partido político. El billete premiado, los famosos adeptos. Adeptos. Y adictos. Sí, adictos también. Las dos cosas. Entonces, pero se mantenía en silencio porque no tocaba los intereses de determinados personajes, sino que se mantenía dentro de las esferas gubernamentales. Pero con el seguimiento del tiempo se va agrandando un poco, pero no se dice nada por los medios porque son de ellos. Hay que hablar claro. Sí, son de ellos. Es la derecha la que está en el poder. Por eso yo doy gracias que haya llegado lo supuestamente de izquierda. ¿Por qué? Porque para desfavorecer a esta gente, hoy sí empiezan los medios escritos, radiales y más a hacer la bulla sobre la corrupción. Si no, no seguiríamos en la misma historia de antes. Pero hoy es el frente el que está supuestamente de izquierda, porque no es el mismo que estuvo en la montaña. Y entonces, sí, empieza a funcionar el Facebook, empieza a funcionar diarios de otra naturaleza y se va formando una idea de la toma de la opinión real del pueblo. Es que ese es el punto. Entonces, por eso es que ahora se abrieron las puertas para que se supiera de la corrupción que se ha mandado en este país desde tiempos de que yo tengo conocimiento, ya por el 50. Ya se empezaban a repartir sobresueldos. Sí, no, si eso no es nada nuevo. Aquí, te digo, bueno, habían funcionarios, ¿cómo crees tú? Los gobiernos militares, por ejemplo, el lujo de ellos era tener una carita bonita internacional y nacionalmente. Entonces nombraba solo grandes profesionales en distintas áreas del saber humano, pero estos no eran baratos. Entonces por ahí empieza el sobresueldo. Doctor, bueno, vamos a hablar del sobresueldo y ya le adelanto la pregunta que si es constitutivo de delito penal. Ya vamos a hablar. Sin embargo, mire, yo quiero hacerle una pregunta, la misma que le trasladé a Juan José. Y el Tribunal Supremo Electoral, el encargado de transparentar y sacar adelante los comicios electorales, que dicho sea de paso, fue una de las razones por las cuales se gestó en aquel entonces los movimientos revolucionarios. ¿Se acuerda usted? Los famosos paquetazos, se perdían las urnas, etcétera. Y el Tribunal Supremo Electoral, el tema de la propaganda y las licitaciones, ¿todo bien, doctor? Todo es no, yo pregunto, no, ¿verdad? Es que era un gran negocio. Como yo platico con todo mundo, ¿verdad? Y era un gran negocio. ¿Para quiénes? De los grandes capitales de aquí del país. Por ahí viene empezando la cosa. Ellos no metían las manos. Ponían nada más la gente profesional con determinados conocimientos, eran los mejores de la época, pero estos no iban a trabajar por los suelditos pichichuelas que pagan en el gobierno. ¿No se acostaban de choto? No, desde entonces vienen ya los sobresueldos famosos. Hasta ahora hacen la bulla porque es un gobierno supuestamente de izquierda el que está en el poder. Si no pasaría nada. ¿Y todos los sobresueldos siempre han venido de casa presidencial? De todos lados, sí. Si llueve siempre al norte, al sur, al oeste y al este, por los 32 costados. Siempre llueve.
Perfecto, vamos a hacer una pausa, señores, para que siga lloviendo. Ojalá que llueva café en el campo. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Fuimos a las calles y le preguntamos a los salvadoreños qué piensan ustedes con relación a esta noticia de los sobresueldos, como dice acá en la nota que me presenta producción y comparto con ustedes porque varios abogados jurisconsultos sobre sueldos de CAPRES pueden constituir delitos y esto fue lo que dijo la gente. Escuchemos. Para la población es indignante, ¿verdad? El hecho que estas personas hagan ese tipo de cosas y lo menos que puede hacer la fiscalía puede esclarecer todas estas situaciones. Para mí es incorrecto lo que están haciendo. Últimamente se están saliendo muchas cosas, muchos temas, muchos casos donde están involucrados políticos, funcionarios. Imagínense la doctora, ¿verdad? Alguien que muchos la teníamos y la tenemos y la vemos con mucho respeto, pero con eso que ella declaró, creo que ha puesto en duda toda su trayectoria. Sería bueno investigar a cabalidad, entrevistar y tratar de buscar pruebas de que certifiquen que los sobresueldos han sido reales, tanto para unos ministros como para otros y diferentes funcionarios que se encuentran en el gobierno actualmente. Si las personas que están involucradas realmente tienen culpabilidad, pues lo que quiere la población al final es que vuelvan el dinero a las arcas del Estado. Yo le hago un llamado a las autoridades, tanto como en la Corte Suprema de Justicia como en la Fiscalía, que si realmente hay pruebas que lo presenten y que realmente caiga el peso de la ley hacia las personas que están involucradas. Perfecto, estamos de regreso. Doctor Omar Pastor, Juan José Martel, el artículo 421, lo estaba buscando en el Código Procesal Penal, dice: cualquier persona podrá denunciar los delitos de que se trata este título. La Fiscalía General de la República estará especialmente obligada a promover ante la Asamblea Legislativa o ante la Corte Suprema de Justicia, en el caso de los magistrados, pero de Cámara, no magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque eso van a la Asamblea. También pueden promoverlo quienes estén facultados para querellar actos de investigación antes de la declaración de la formación de causa contra el titular del privilegio. No se podrán realizar actos que impiden una limitación personal y solo se podrán practicar los actos de investigación indispensables del 421 en adelante. Es la Fiscalía. Voy con usted, producción, acompáñeme por favor con estas notas. Y es que a mí me ha llamado muchísimo la atención que en el pasado veíamos donde el señor Funes decía que él tenía dos referentes. Uno es este señor procesado, y que fue destituido luego que Dilma Rousseff lo colocó dentro de una posición ministerial. Overtrade dice que soborno del PT costearon campaña del señor Funes, según este periódico. Él dijo que era Lula da Silva y en otro periódico que quien gestionó fue la señora Piñato esta ayuda para la campaña del señor Funes. Ella se desvincula de sin embargo la Fiscalía ya inició la investigación. Lo que a mí particularmente me llama la atención es Overdread dio dinero a campaña del expresidente Mauricio Funes, que inicialmente decían que era su referente y hoy dicen que aquí lo conocieron. Hoy ya ni se acuerdan de él ni de Monseñor Romero. Lo que a mí me llama muchísimo la atención de esto, caballeros, es que vino Polistepeque y estaba Joao Santana, hoy criteriado, procesado, también asesor de la campaña, que dicen que aquí lo conocieron también, que iba pasando. Lo que me llama la atención es que Overtrade fue el tema del Chaparral y le pagaron $128 millones por el hoyo, cuando no lo podían pagar, $15 millones a la otra empresa brasileña por hacer 3 dibujos, 5 millones cada uno, y por supuesto a la empresa de seguridad del señor Miguel Menéndez por cuidar el hoyo durante 5 años. Y ahora vemos nosotros donde en efecto supuestamente recibió plata por este rotativo brasileño y las investigaciones, y la Fiscalía dijo: le estamos coadyuvando con Brasil para ayudarle con relación a esos fondos. Por favor. Efectivamente, un periódico de extrema derecha, porque hay que decirlo con franqueza, de Brasil ha publicado esa noticia. Como hay muchas más, hay noticias que se ocultan. Por ejemplo, los famosos
offshores Ok, de Panamá. las Bahamas, Ok. ¿verdad? Nadie dijo nada. Esto se sale a flote. Yo lo señalo por lo siguiente. Yo creo que debemos de ser muy responsables en los señalamientos y en las acusaciones. Yo creo que lo importante no es solo hacer un escándalo público. Lo importante es judicializar estos procesos. Y la Fiscalía, si considera que hay elementos, tiene que iniciar una investigación. El fiscal ha dicho en las últimas 24 horas, si no me falla la memoria, o 48 horas, que no ha iniciado juicio por este caso. Es decir, no puede tampoco el fiscal, cada vez que un periódico diga algo, salir a correr a hacer una investigación. La Fiscalía tiene que concentrarse en los temas fundamentales. Por eso es que cuando tú me preguntabas sobre el Tribunal Supremo Electoral, Sergio, ojalá que el problema fuera el Tribunal Supremo Electoral. Se resuelve fácil, hombre. Cambiamos a 5 gentes, 5 propietarios y 5 suplentes. El problema es todo el sistema electoral y de partidos políticos en este país. El problema es que las elecciones se han manejado en total oscuridad en cuanto a los dineros hasta hoy. Y en 2009, ¿qué leyes habían que para exigirle a cualquier partido político que pusiera transparente sus cuentas de cómo estaban gastando? Yo recuerdo la primera vez, si no me falla la memoria, que fue Funde, que publicó los gastos de campaña de una elección. Y estábamos hablando de decenas de millones de dólares que pudo comprobarse. No significa que eso costó la campaña. En ese sentido, el problema que tenemos es más de fondo. Tenemos un sistema político electoral que necesitamos revisar a fondo. Yo insisto, este país necesita, el Estado salvadoreño necesita una reingeniería completa. Necesitamos repensarlo de nuevo, porque vas a quitar unos corruptos para llevar a otros. Si no cambias el sistema, si no develas los verdaderos intereses que estaban de fondo detrás de toda esta corrupción sistémica que ha sufrido nuestro país durante años. Vas a quitar a unos para llevar a otros. Y los corruptos de hoy por hoy van a dejar que y los cambie el sistema. sobresueldos ¿son solo del Ejecutivo o habían sobresueldo en otros lados? Y pregunto, perdón el atrevimiento, ¿y había sobresueldo en el sector privado? Pregunto. También. Los diputados corporativos de los que se ha hablado muchas veces. Y pregunto, porque te he escuchado con mucha atención, Buenísimo. y solo has hablado de los casos Buenísimo. de Saca para acá Buenísimo. y de Saca para allá. O la corrupción empezó con Saca. Se En están realidad, investigando los 2 primeros así es. presidentes del partido. Arena. Necesitamos, si vamos a ir a Buenísimo. fondo, necesitamos ir a fondo. Perfecto. Es que, amigos, el cáncer no se cura si no se combate de raíz. Si quedan células cancerosas, ¿qué pasa? Metástasis otra vez. Vuelve otra Claro. vez el cáncer. Por lo tanto, si le vamos a entrar en serio a este cáncer que tiene la sociedad salvadoreña, que se llama corrupción, o se le entra a fondo o nada más están haciendo un espectáculo con unos cuantos casos. Mira, Guatemala es una experiencia increíble. Es que ellos se han dado cuenta que no eran los problemas individuales, no era el caso de fulanito de tal, que eran verdaderas redes de corrupción las que se habían instalado. Y por lo tanto, la investigación se orientó hacia las redes, y así es como sale la primera red de la línea. Sí. Pero han salido otras redes. Ahí hay banqueros presos. Hay ministros, hay diputados, hay expresidente, hay funcionarios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Correcto. y además empresarios mediáticos y otros de altos vuelos. Es decir, aquí se entró a fondo. Mi pregunta es, ¿vamos a combatir nada más a medias esto o hacemos de esto una gran oportunidad y le entramos a fondo a combatir el cáncer? Luego te voy a hablar de la medicina Buenísimo, para el cáncer. buenísimo, perfecto. Doctor, luego de la exposición Mira. que acaba de realizar, porque faltan los sobresueldos, hay que ver, por supuesto, en otros órganos del Estado, la Asamblea Legislativa, vamos a hablar de las donaciones a organizaciones no gubernamentales, no de esta administración, sino que de las anteriores o de otros órganos de Estado que también dan su pistillo a ciertas ONG. Voy con usted. ¿Qué tan importante precisamente sobre el caso de Overthread es importante
transparentar las finanzas de los partidos políticos. Ya vimos nosotros fondos de Taiwán en su momento. El programa Conversando con la gente del señor Funes también recibió plata de Taiwán. Cuando detienen al señor Elías Antonio Saca, nos damos cuenta de un rotativo que también recibió fondos de Taiwán. Pero tenemos nosotros las palabras de Danny Dalton acá, donde el narcotráfico le dio plata al señor Funes para su campaña. Ahora encontramos esto. Pero cuando la Sala de lo Constitucional les ordena dar a conocer quiénes son los financieros, no, mejor hasta la otra elección, cuando la Sala ya no va a estar. Pero este día que le tocaba al FMLN dar toda la información, no se pudo, doctor. Se recalentó la fotocopiadora y fíjese que no se la dieron. ¿Qué tal eso? Es que mira, Juan José tiene razón al afirmar el sistema electoral, la corrupción que está por todos lados. No hay una esquina donde no exista. Entonces a eso debemos hablar con los términos correctos. Es el sistema estructural, económico, social y político que se llama sistema capitalista el que está podrido. Es un sistema por naturaleza criminógeno, Juan José. Consecuentemente, ¿qué podemos esperar de un sistema así? Pues lo extraño sería que no hubiese corrupción, que es lo que en efecto sí la hay. De tal manera que es prudente señalar seriamente y en forma consciente de que el problema no solo es del sistema electoral, no solo es del partido político X, Y o Z, el problema es de todo el sistema estructural existente en nuestro país. Todo anda mal. ¿Por qué? Porque siempre la corrupción ha estado a la orden del día y como siempre hubo impunidad, hoy descaradamente se hace, porque están seguros de que no va a pasar nada. Si nosotros llegamos a este momento es precisamente por la impunidad que se venía dando y que la derecha, a través de sus medios escritos y radiales, ha logrado hacer brecha teniendo a un partido de supuesta izquierda en el poder. Porque aquí la gente ya, hay un grupo de gente, de montón de gente, que dice, la izquierda es corrupta. Momento. Si hay corruptos en el gobierno, pero la pregunta es también, ¿son de izquierda realmente, Juan José? Yo te lanzo la pregunta y soy bien claro en esto. Sigo repitiendo, ¿es de izquierda nuestro gobierno? ¿Es de izquierda el frente? ¿O era de izquierda el frente? Es que las cosas tienen su nombre. Ellos sencillamente hicieron todo lo contrario de lo que dijo Chafik cuando llegó a los acuerdos de paz, que venían a cambiar, a transformar, no a transformarse ellos para adecuarse a lo que tenía la sociedad. Venían a transformar la sociedad. ¿Hemos logrado eso? Sí, hay más pobreza ahora. Hay más corrupción porque los han descubierto. Entonces, ante realidades de ese tipo, es necesario que nosotros, los salvadoreños, y esto es de todos, empecemos a apoyar que las instituciones del Estado sirvan al pueblo cumpliendo con sus verdaderas atribuciones que la ley les establece. Cuando eso sucede en nuestro medio, entonces iremos por buen camino. Fíjate que yo he escuchado ya a mucha gente esa pregunta que tú dices, ¿y es de izquierda el FMLN? Pues sí. ¿O fue de izquierda el FMLN? Y yo me pregunto también, ¿y qué significa en el siglo XXI ser de izquierda? ¿Y qué significa en el siglo XXI ser de derecha? Ambos conceptos han entrado en crisis. Ambos conceptos ya no los podemos definir sobre la base de los parámetros de la época de la Guerra Fría. Pero podemos plantear, Juan José, fíjate, pero podemos plantear progresismo
Y retrógrado por otro. Y está en crisis la izquierda y está en crisis la derecha, porque ninguno de los dos ha sido capaz de renovarse, ha sido capaz de entender las nuevas realidades que vive este mundo y en concreto la realidad que vive El Salvador. Yo al FMLN no lo voy a juzgar por si hace o no hace el socialismo, creo que sería un error. Eso es lo que la derecha quisiera. Claro. Al FMLN lo voy a juzgar por si ha logrado mantener o no la autenticidad de su base popular. Yo al FMLN lo voy a calificar si ha logrado mantener los principios de solidaridad básicos y si ha logrado mantener, hablando en el lenguaje más cristiano, una opción preferencial por la gente pobre. Eso es lo que esperábamos de ellos. Claro. Amigo, usted juzgue si eso se ha hecho o no se ha hecho y sobre esos parámetros, porque tampoco los otros que no hicieron mayor cosa durante 20 años, Sí. porque el problema es, mira Sergio, yo he dicho algo y lo voy a repetir ahora aunque ya lo dije varias veces. Por favor. Nosotros debemos de cuidar el retazo con hueso que nos han dejado, porque el lomo de aguja se lo llevaron en los primeros 2 gobiernos de Arena. Y eso hay que decirlo con toda franqueza. En los primeros 2 gobiernos de Arena se nos fue el lomo de aguja. De ahí para allá hemos estado a puro retazo con hueso. Entonces, amigos, cuidémoslo. Pero tenemos que volver a generar este país, la dinámica que nunca hemos tenido. Y te voy a decir por qué. El problema ya no es un debate entre derecha e izquierda. Yo creo que este país lo que necesita es un proyecto de nación y que las partes, la derecha, la izquierda, las fuerzas políticas, los empresarios, los trabajadores, busquemos un gran acuerdo nacional. Por eso es que yo insisto, necesitamos una reingeniería del Estado. Necesitamos una reingeniería quizás de toda la sociedad salvadoreña. Y esto no se logra ni desde una posición de izquierda radical ni de derecha radical. Los salvadoreños tenemos que exigirles a estos 2 grandes partidos que acaparan más del 85% de la votación, de los votos válidos, que realmente vean el país más allá de sus estrechos intereses. Voy a ir a una pausa, ya voy a regresar con usted. Un amigo televidente me pregunta porque está viendo en una forma general el tema de enriquecimiento ilícito. Son 60 funcionarios hasta este momento que se están investigando. Sin embargo, hay uno que ya fue procesado. El común denominador es que nadie puede explicar de dónde le salió el pistillo, porque unos dicen que lo que pasa es que se murió mi papá, mi mamá, me hicieron a mí de pronto la diligencia de aceptación de herencia, etcétera. Pero hay un amigo televidente que le pregunta a usted puntualmente sobre Douglas Avilés y el partido al cual usted dignamente representa. Por favor, su opinión. Nosotros hemos conocido a Douglas Avilés como una persona honrada y honesta. Así lo hemos conocido. Y esperamos y tenemos confianza en que él va a poder probar su inocencia ante los tribunales. Pero vamos a respetar también la decisión de los tribunales. Nosotros, tanto en el caso de Douglas Avilés como en cualquier otro caso, respetamos el derecho que tienen las personas a ser inocentes mientras no se les demuestra lo contrario. Vamos a respetar las decisiones judiciales y él tendrá que defenderse, tiene que tener el derecho de defensa en los tribunales como le corresponde a cualquier otro salvadoreño que sea señalado. Pero mediáticamente, ¿cómo ve usted a los funcionarios de los cuales se les ha señalado? Están complicados, doctor. Porque un tema es bajo el principio de inocencia. Yo como abogado estoy bien claro. Yo no estoy hablando de lo mediático, estoy hablando de lo judicial. No, lo mediático escapa. Entrelacémoslo a lo judicial. Doctor, es complicado porque en alguna medida lo llaman a usted y usted viene y no puede justificar $800,000 y no desde antes, desde que entró como funcionario. Es complicado, doctor. Claro que sí es complicado si no hay una herencia. Ok. Aguánteme un ratito, señores. Vamos a compartir con ustedes buenas noticias que nos encanta, por supuesto, acá. Amigo televidente, Banco Azul lo invita a convertirse en accionista del único conglomerado financiero para salvadoreños. Un banco salvadoreño para los salvadoreños.
Ahora, con el programa Ahorro Inversión, usted tiene la oportunidad, sí, usted que me escuchó muy bien, tiene la oportunidad de adquirir acciones del Grupo Azul, el cual está conformado por Banco Azul y Seguros Azul. Con este programa, sus ahorros se convierten en bono para las compras de acciones. Imagínelo usted, Banco Azul cree firmemente en el valor de empezar. Por eso genera las iniciativas para generar ahorro y bienestar familiar para todos los salvadoreños. Pregunte ya por el programa Ahorro Inversión de Banco Azul. Banco Azul, el valor de empezar. Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador Producción, para ir aterrizando ya y concluyendo con los caballeros. Póngame la nota, por favor, donde el Ministerio de Educación pagó más allá de la ley LACAP, $555,000, más de $500,000, para que le hicieran un diagnóstico de todas las aulas, de todas las escuelas a nivel nacional, de cuáles eran las limitaciones, de cómo estaban. Doctor Omar Pastor, en un año complicado para las finanzas, acá lo tengo, cualquier problema del Ministerio de Educación, diríjase a ese rotativo, no a su servidor, que yo no tengo nada que ver. Hay gente que se siente ofendida y empieza a hablarle su servidor. $555,000, doctor, cuando no se tiene ni plata para las pensiones, cuando no se tiene ni plata para darle a los del ITFA, cuando no se tiene plata para los bonos de los policías. Se hace un estudio profundo, científico, para determinar algo que de todo mundo sabemos. Y cuando no se tiene plata para pagar zapatos que regalan, pagar leche que regalan, sí, se gastan 500 y pico de $1,000. Ahí. Y otros 500 más donantes de la Asamblea Legislativa para una ONG ahorita. Y el señor Cifrido Reyes, que no tocaba más las mañanitas, también donaba 3 millones a final de año, más $150,000 en compra de obras de arte. Hombre, yo creo que debe de investigarse seriamente a dónde realmente van a parar esos dineros. No, y no solamente eso. Juan José Martel, dígame, ¿dónde en las facultades de la Asamblea Legislativa, de ese reglamento que tiene la Asamblea y la Constitución, está la facultad que la Asamblea puede donar dinero? Cuénteme, ¿a dónde? No hay. Y un funcionario solo puede hacer lo que la ley le dice. O sea, cuénteme, ¿a dónde está eso? No hay, no existe eso. Ningún funcionario tiene más atribuciones que las que le señala la Constitución. O soy yo el único que he hojeado la ley y no la he encontrado. Ahora, mira, es que esas son las cosas que ahora salen a flote, que se vienen haciendo. Yo recuerdo Héctor Silva le llamaba la piñata o las cartas al niño Dios de todos los presupuestos, y nadie le hacía caso cuando lo decía en los medios de comunicación en la época en que era diputado. Héctor Silva. Correcto, Héctor Silva lo dijo en varias ocasiones, cómo al final el presupuesto se aprobaba y los diputados condicionaban cada uno su voto a conseguir determinados centavitos para ciertas instituciones. Nadie dijo nada en esa época y él lo señaló en varias ocasiones. No recuerdo ahorita el nombre que él le daba, si era carta de los regalos del niño Dios, algo así. Usaba ese lenguaje Héctor Silva. ¿Sí? Ahora nos escandalizamos frente a algo que ha venido haciendo durante mucho tiempo. Yo quiero concluir en algo, Sergio. Yo creo que es bueno escandalizarse. Y a mí me gusta verte cómo te escandalizas frente a esto. Pero en realidad tenemos que pensar las soluciones a los problemas también. Y las soluciones a los problemas no se piensan con el hígado, se piensan con la cabeza y se implementan sobre la base de correlación de fuerza. Ha empezado poco a poco un movimiento de conciencia ciudadana que va viendo cada vez más esta realidad que tenemos. Tenemos que exigir una transformación a fondo de todo el Estado salvadoreño. Necesitamos una reingeniería de nuestro sector público y esa no se puede hacer en este pleito en que cuando Arena dice blanco, el FMLN dice negro. Tenemos que exigir a ambas partes que se pongan de acuerdo en un programa de nación, si no,
esto no va a llevar Bueno, a nada. hablando de Navidad y de Año Nuevo, hay varios que se empezaron a dar el abrazo de Año Nuevo a principios de año. Póngame por favor el video, aquí lo tenemos, parte de precisamente de un video que se viralizó en las redes sociales donde tenemos claramente el abrazo, ahí lo vamos a ver. Pero hay un amigo televidente que me dice, bueno, y el caballero que tenía que investigar el chaparral y todo eso, ahora entendemos por qué no investigó. Me dice un amigo, me dice, Sergio, y esto es cierto, yo quiero dar fe. Tú conociste cuando ibas a visitar a un familiar tuyo a la Asamblea Legislativa, a Shafiq Handal. Shafiq fue un hombre insobornable, me consta, y lo quiero decir abiertamente porque el señor tenía un temperamento fuerte, pero si él viviera, muchos de los delincuentes que hoy No por hoy no estarían, para empezar, no hubieran Estamos sido, de acuerdo. no hubieran sido candidatos a la presidencia, para empezar. Cuénteme, por favor, aterricemos sobre el video. Mira, realmente, como muchos sostienen, eso no es prueba. Pero es un elemento de juicio que te lleva a valorar y a investigar. ¿Pero qué más, doctor? O sea, no es prueba, yo tengo que hablar como abogado penalista. El video, pero la fijación de fotografía, eso sí es prueba, papito chulo. Ahora, ahí va a disculpar que le dé más ideas al fiscal. ¿Quién fue el que hizo ese video? Uy. Preguntémonos sobre eso, porque no creo yo que haya sido solo idea del señor que le está entregando el dinerito. Aquí hay algo más. ¿Cómo es que sale ese video de ahí cuando realmente es comprometedor para los dos? Sí, pero mire, un diputado, y me llamó la atención, decía este día, un diputado del partido de izquierda, mire, pero no los podemos condenar. ¿Cuál partido de izquierda? Porque del partido de izquierda que usted dice que no es de izquierda. Decía, pero mire, no nos podemos ir por el video. ¿Quién quita que hasta un préstamo le estaba haciendo, doctor? Mira, yo creo que yo platicaba con un viejo amigo, profesor de la Universidad de El Salvador, sociólogo, y llegábamos a una conclusión, que el problema nuestro casi en Latinoamérica es que no pensamos. Nos han enseñado a memorizar y ahí nos quedamos repitiendo como loras. Entonces, si nosotros pensamos, eso que me estás contando de ese diputado, me indica a mí que no piensa, que simplemente repite una medicina que no queda bien ni con Dios ni con el diablo. Yo creo que cuando se van a decir las cosas hay que decirlas tal y como son. Creo en esto o no creo en esto, pero no estar con eso de que podía ser esto. Pues no, hombre, ahí sencillamente hay un negocio. ¿De qué tipo de negocio estamos hablando? No lo sabemos. Pero que hay algo, porque hay dinero de por medio, no cabe duda. Ok, y me dice un amigo televidente, Sergio, y el técnico de la Comisión de Hacienda de en aquel entonces, ¿qué papel jugaba? ¿Dónde está? Porque no solamente es correcto, señores, tienen responsabilidad y el fiscal tiene que investigar. Llegamos al final de la entrevista, 8 en punto. Doctor Omar Pastor, muchísimas gracias, caballero. Gracias a ti y por habernos acompañado. Veía que se venía despojando de su vestimenta. La primera fue la corbata. Juan José Martel, muy fino por el tiempo y por supuesto por su exposición. Yo, señores, no quiero finalizar sin antes trasladar el pésame a nombre de toda la familia de Canal 33. El día de ayer, martes 6 de diciembre, entregó el alma a Creador la señora María Graciela Escobar de Durán, madre del presidente de la Junta de Vigilancia de Bancovi, Juan Pablo Durán. Su madrecita ya está, por supuesto, en la presencia del Señor y la palabra de Dios es bien clara. Un día todos le vamos a rendir cuentas y ahí no va a haber pistillo debajo de la mesa, ahí no van a haber cheros, ahí no van a haber movidas políticas y existe precisamente la promesa de Dios que un día vamos a estar todos juntos en el cielo, porque somos seres espirituales y eternos o espirituales y eternos en el infierno para muchos. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. No me resta más que agradecer Caja de Crédito de Colón, señores, porque al igual que usted es parte activa de la entrevista 8 en punto. Me desplazo. Bajo la pregunta que articulamos al inicio, dice así: ¿cree usted que es oportuno que los partidos defiendan a políticos altamente cuestionados, o se están en proceso de una investigación? Hoy por hoy, un 7% dice que sí, que los defiendan.
pero el 93%, que es el que paga el mariachi, pero que no pide la canción, dice que no. De 270 votos, se viene Olimpia 33 Todo Deporte. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. El próximo miércoles, señores, la próxima semana, el doctor Fabio Castillo, ex coordinador del partido FMLN y destacado jurista, en 8 en punto, hablando de todo lo que usted quiere saber. Será hasta mañana. Pase muy buenas noches y una vez más que el Señor los bendiga a todos.